a 4, 5 opciones, ¿no?, de temas. Para mí la mejor opción es la de identidad porque abarca muchas cosas, más que la de vida cotidiana o de conflictos. La identidad y hasta cierto punto la teoría de Moscovici de las representaciones sociales, que si se la estudia bien es bastante abarcadora. En realidad es una teoría que abarca más cosas de las que parece. La teoría de las representaciones sociales de Moscovici, yo la podría asociar un poco a lo siguiente, vean. Moscovici estudia cómo fue que se propagó el psicoanálisis en Francia. ¿Por qué de pronto Francia aceptó una teoría como el psicoanálisis? Nadie conocía esta teoría. ¿Cómo es que la aceptaron? ¿Por qué? Moscovici dice que previo a esto, en Francia habían ya un progreso de la psiquiatría que provenía de los antiguos alienistas, ¿no es cierto? Se llamaban alienistas no era cualquier médico, alienistas es lo que nosotros llamamos a los psiquiatras. Se llamaban alienistas porque estar mal de la cabeza, como se decía, es estar alienado o enajenado, ¿no es cierto? Alienus es lo ajeno. Alienus en latín es ajeno. Alter en latín o en griego es lo otro. Por lo tanto, estar alienado es estar en lo ajeno. Estar alterado es estar en lo otro. Entonces, la alteración, la alienación, la enajenación es estar en lo ajeno, en lo otro, en lo que uno no es. Algunos filósofos, y esto lo explica muy bien Ortega y Gasset, entendían lo siguiente: el filósofo va hacia el mundo, pero sabe volver. Por eso es un buen filósofo. Si va hacia el mundo, hace una flexión, se flexiona hacia el mundo. Si se queda en el mundo, ahí queda en lo otro, queda alterado, enajenado, queda en lo ajeno. ¿Sí? Pero si sabe volver, ¿sí?, vuelve, está en sí otra vez. Lo propio del filósofo es estar en sí mismado, en sí mismo, pero tiene que hacer una flexión de ida hacia el mundo y una vuelta, una reflexión. El filósofo es el que flexiona y reflexiona. Por lo tanto, no está alterado, no se queda en lo otro. El que se queda en lo otro, en el mundo, es el que se queda en lo ajeno, en lo otro, y no puede volver hacia sí mismo, ¿no es cierto? No vuelve hacia sí. No hay una reflexión. Entonces, se decía que la persona que está loca, locus es lo externo, la persona que está loca es una persona que está en lo ajeno. Se quedó en lo ajeno, en lo que él mismo no es. Entonces, el alienista es aquel tipo que era especializado en los alienados. Y los alienados son los que se han quedado en lo ajeno, en lo otro, en el mundo. Se han salido de sí mismos y se han quedado en otra cosa, en lo que ellos no son. Ese es el alienado. Entonces el alienista era el especialista en alienados. Antes que apareciera el vocablo
psiquiatra, psiquiatría, que ya significa una atención más específica en lo que se va a considerar un especialista en alteraciones psíquicas. Es otra formulación de problema. Y en Francia existía también ya la tradición de los psicólogos, los psicólogos. La psicología era mucho más famosa en Francia que en otros países. Los primeros psicólogos de los siglos finales del XVIII, XIX, el psicólogo que hacía descripciones psicológicas lo hacía basándose en sí mismo, en lo que él pensaba, él describía cómo él sentía las cosas. Y eso eran los psicólogos. Escribían a partir de lo que ellos mismos sentían, pensaban, reflexionaban sobre sí mismos, sobre cómo les caían las cosas, qué sentían, si había un pinchazo, un dolor, cómo sentían. Es decir, describían la psicología de las personas a partir de sí mismos. Esos eran los primeros psicólogos, los psicólogos. La psicología era la forma en que las personas se apreciaban a sí mismas y a partir de eso pensaban que estaban haciendo algo para los demás. Entonces había una tradición de los primeros psicólogos, después de los primeros alienistas. Es decir, que ya había una tradición en Francia de dedicarse a esto. Por lo tanto, el psicoanálisis no era nada raro. Era algo que de alguna manera encajaba dentro de una tradición en Francia de los estudios sobre sí mismos, ¿sí? Bien, hay un novelista muy conocido en Francia, Marcel Proust. Marcel Proust hizo una obra que se llama En búsqueda del tiempo perdido. Son varios tomos, son como 7, 8 tomos. Es un tipo que en un momento determinado, al ir a la casa de alguien y comer unas masitas que se llaman magdalenas, de pronto, el estar ahí y tomar ese té y comer esas magdalenas, le hace recuerdo de su niñez, y a partir de ahí empieza a recordar toda su vida y la sociedad en la que él vivió. Entonces con esto empieza este tema, que lleva como 7 volúmenes, de En búsqueda del tiempo perdido. ¿Sí? Le temps perdu, ¿no? En francés, a la búsqueda del tiempo perdido. Esta es una obra muy conocida. Marcel Proust está entre los grandes escritores del siglo XX en Francia y en todo el mundo. Que algunos piensan se le debería haber dado el Premio Nobel de Literatura, no se lo dieron. Pero lo que hace Marcel Proust, en cierto modo, es lo que ya venían haciendo los famosos psicólogos. Hacer un estudio de sí mismo y a partir de ahí pretender que ese estudio valga para todos. Marcel Proust no pretendía que este estudio de sí mismo, esta novela, valga para todos. Él lo pone como una novela simplemente. Y no podemos pensar que todo lo que él escribió es exactamente su vida. Pero a partir de cosas de su vida, él hace una novela tratando de expresar cómo fue un periodo de Francia, cómo fue esa etapa de Francia que él la considera interesante. ¿Sí? Yo viví en esta etapa cuando pasó esto y esto y esto, y lo hace a través de personajes específicos. Entonces, había una tradición ya en Francia sobre estos estudios subjetivos, ¿no es cierto? Donde una persona subjetivamente expresa a través de su propia vida la sociedad donde vivió, el mundo que vivió, el tiempo en que vivió, las cosas que se hacían, las que no se hacían, el tipo de forma que se pensaban, que se vivía. No es el único de haber hecho esto, pero él lo hace de una manera muy expresiva, muy interesante y con una prosa muy, muy cuidada, muy interesante. Entonces, esto en cuanto a
¿Por qué yo veo que en Francia, el psicoanálisis pudo caer bien? Es más o menos esto lo que nos intenta decir este psicólogo con el asunto de que sí, hay una manera de reconocer un conjunto de cosas con las que uno se identifica, que son parte de, uno se identifica con la historia de un país, su propio país, por todo el conglomerado de ideas que están a partir de esto, ¿no es cierto? Entonces, una forma de poder enterarnos de cómo se entiende la historia vivida es cuando uno mismo es parte de esa historia. Yo soy parte de la historia argentina y latinoamericana, pero más que nada de la historia argentina, que no es la historia latinoamericana. Porque en mi escuela primaria y en la secundaria no nos enseñaron nada acerca de nuestra pertenencia real a Latinoamérica. Parecía que nosotros estábamos más emparentados con Europa. Al final de mi colegio secundario y principios de la universidad, todos estábamos más emparentados con lo que pasaba en Europa que en Latinoamérica. Cuando se critica a los argentinos de que no somos muy latinoamericanos, es cierto, pero es cierto para mi generación especialmente, porque nos enseñaban todo lo que tenía que ver con Europa. En parte porque nuestros parientes, nuestros ascendientes, muchos eran personas que habían llegado de Europa. ¿Sí? 3 de mis abuelos eran europeos. Entonces, no soy solamente yo, casi toda mi generación tenía padres o abuelos europeos, italianos, españoles, árabes, judíos, checoslovacos, rusos, lo que sea. Porque hubo mucha inmigración en la Argentina, se favoreció la inmigración. Para eso, fíjense que esto lo vamos a estudiar con más detenimiento después, hubo una generación de políticos en la Argentina, desde 1850 más o menos hasta principios del siglo XX, que trató de eliminar a la gente indígena de la Argentina. Primero los negros salieron solos, porque se les dio libertad y se fueron de la Argentina. Y después a la gente indígena trataron de exterminar. No han exterminado a todos, hay todavía algunas familias indígenas en la Argentina. Familias, me refiero a familias grandes, pero la mayoría de los grupos tribales que había en la Argentina fueron desapareciendo, o por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? O se fueron, como la mayoría de que, vean, los araucanos de Chile, ingresaron mucho a la Argentina en aquella época, hasta tal punto que muchas de las familias indígenas que había en la Argentina olvidaron su propio idioma original y tomaron el idioma de los araucanos. Los mapuches, los araucanos, esta gente impuso, mediante una especie de colonización, a la gente indígena de la zona de la Argentina, sus propias ideas, su propio lenguaje, su propio idioma. Ahora, cuando los militares argentinos se hicieron cargo de eliminar a la gente indígena, los araucanos obviamente se escaparon hacia Chile, que eran originarios de ahí, de Chile, y quedaron ahí en Chile, ya no volvieron a la Argentina, salvo algunas tribus en el sur. Pero todo esto fue relativamente ignorado en el siglo XX y no se hablaba muy bien de esto en los colegios. O si se hablaba en términos negativos. Como la gente indígena era gente mala y agresiva, no hubo más remedio que hacer una guerra contra ellos
En esa guerra ganaron los criollos, los blancos, y la gente indígena, que era mala, fue exterminada y eliminada. Y gracias a eso hubo la civilización, era la idea general. Pero para completar la civilización se trajo gente de Europa. Que el primer proyecto argentino era traer gente de Europa, especialmente de Alemania y de Inglaterra, que era gente que ya conocía la etapa industrial. Entonces eran obreros de industrias. Entonces decían, haremos industrias en Argentina porque vamos a traer gente que ya sabe trabajar en la industria. Pero resulta que Inglaterra y Alemania mejoraron su nivel económico y no vino nadie de Inglaterra ni de Alemania cuando la Argentina hizo su ley de inmigración. Porque Argentina y Alemania mejoraron su nivel económico, ya no vino nadie. Pero sí vinieron italianos y españoles, cualquier cantidad, que no era la gente que los gobernantes de la Argentina esperaban. Así que no los trataron muy bien. Pero se fue llenando de italianos, españoles y gente de otras nacionalidades. Así que de todas maneras la Argentina se fue europeizando, no de la manera esperada, pero sí se fue haciendo europea. Y por lo tanto, en mi escuela primaria y en mi colegio secundario, hemos estudiado más mirando hacia Europa. Tengo revistas de aquella época, que eran revistas estudiantiles, muy bien hechas, revistas grandes, con láminas, con todo, ¿no? Pero yo veo a veces algunas de esas revistas que conservo por acá, revistas para colegio, donde me extrañé de ver una revista donde uno de los artículos era la relación económica entre Italia y Alemania, el tratado del carbón y el acero, ¿sí? Carbón desde Italia a Alemania, acero de Alemania a Italia. ¿Por qué tenía que importarnos a nosotros, estudiantes argentinos, los acuerdos comerciales entre Italia y Alemania? Y no teníamos la menor idea de qué pasaba en Latinoamérica. No teníamos una idea buena de Latinoamérica, pero sí de todo lo que pasaba en Europa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto marca un problema muy serio con respecto a lo que podemos llamar las ideologías, es decir, la cantidad de ideas con las cuales una persona se va formando a lo largo de su vida. Y todo esto tiene que ver con las ideas de Moscovici, ¿no es cierto?, acerca de cómo se forman algunas ideas generales que nosotros tenemos sobre el mundo. Y él estudia cuál es el proceso por el cual tenemos una idea general con la cual concordamos con otras personas. ¿Sí? ¿Por qué hay una idea general en Bolivia de que Chile le robó el mar a Bolivia? Hay personas que no han estudiado historia, no tienen la menor idea de lo que pasó, pero sí aprueban. Chile le quitó el mar a Bolivia, por lo tanto los chilenos son malos. Y si le preguntas a una persona qué sabe históricamente de eso, qué ha leído, qué documentos ha visto, no sabe nada, no ha visto nada. Pero escuchó, y como se siente boliviano, dice, sí, es cierto. Los argentinos, por ejemplo, se supone que oficialmente deberíamos odiar a Inglaterra porque nos quitó las Islas Malvinas. Sí, las Islas Malvinas, que eran españolas, obviamente, se las quitó Francia a España, y después Inglaterra se las quitó a Francia, y los ingleses se quedaron con las Islas Malvinas. Pero en algún momento se dijo las Islas Malvinas son argentinas, pertenecen a lo que se llama Argentina, porque después que se fueron los españoles, todo lo que pudiera haber sido español queda para los argentinos, por la independencia argentina, la independencia americana. Pero a los ingleses no les dio la gana de devolver las Malvinas hasta el día de hoy.
Y eso generó una guerra, la guerra de las Malvinas que hicieron los militares en la Argentina, por ahí por el 1980, para recuperar las Malvinas y con eso recuperar su prestigio, porque los militares ya estaban desprestigiados, porque ya todo el mundo sabía que lo que estaban haciendo los militares era una persecución y matanza de los mismos argentinos. Los militares se volvieron locos y pensaron que todo el mundo era comunista y que todo el mundo era rebelde. Y empezaron a apresar gente. Y les gustaba a los militares ejercer el poder de esa manera. Parece que les gustó el hecho de que a la gente les tuviera miedo. Y les gustó el poder. Les gustó tener el poder, asustar a la gente, torturar a la gente, ¿no es cierto? Se pusieron a violar mujeres, a torturar gente, a quedarse con los niños de las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Agarraban a mujeres que se suponía que eran terroristas, izquierdistas, las retenían en la cárcel y cuando tenían un hijo les quitaban al hijo y se lo regalaban a sus propias esposas, los militares. Hay películas hechas sobre esto. Los militares se quedaban con los hijos de las prisioneras. Entonces ha habido toda una categoría de terror en la Argentina que cada tanto reaparece. Esa fue la última con los militares. Y por lo tanto los militares lo último que pudieron hacer para que la gente no se diera cuenta de todo lo que estaban haciendo fue la guerra de las Malvinas, perdieron la guerra de las Malvinas, y eso hizo que la gente se volcara contra los militares. Y ahí los militares desaparecieron, chao, se acabó la represión militar. Y hasta el día de hoy tenemos democracia en la Argentina. Una democracia discutible, pero democracia de todas maneras. Ahí se terminó la cuestión de los militares. Hasta ahora los gobiernos democráticos están persiguiendo militares por las cosas que hicieron y que se van descubriendo. Entonces, hay que ver la idea que tiene Moscovici de cómo formamos nosotros ideas colectivas, cómo un grupo grande se forma una idea colectiva acerca de un hecho. No queremos a los militares, bien, pero cuando los militares iniciaron la guerra para recuperar las Malvinas, casi todo el mundo apoyó a los militares. Y dije, pero yo estaba en Bolivia, yo dije, no puede ser que apoyen a los militares, porque los militares están haciendo esto justamente para eso. Los militares están requiriendo el apoyo de la población, porque saben que ya mucha gente se está dando cuenta de todo lo que ellos han hecho y siguen haciendo. Entonces quieren atraerse la simpatía de la gente argentina con este asunto de las Malvinas, pero van a perder. Argentina no puede enfrentarse a Inglaterra. ¿Cómo se va a enfrentar? Inglaterra tiene una historia, pero feroz con respecto a guerras marítimas, ¿sí? Además de todas las luchas que ha hecho Inglaterra desde el principio, desde el 1400 y tantos, hasta la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tiene experiencia en todo lo que son guerras internacionales. ¿Cómo se va a meter la Argentina? ¿Qué experiencia tiene la Argentina? Esto ninguna. Claro, esto no se podía decir muy fuerte porque parecía que uno era traidor a la República Argentina, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué él sería una persona traidora si dice lo que piensa, si dice la verdad? Pero resulta que todavía continúa en muchos países esta idea de que si tu país está en guerra, tú tienes que apoyar a tu país, aunque no estés de acuerdo. Ahora bien, yo no estaba de acuerdo, porque ya los tengo que apoyar. Pero bueno, estaba yo acá en Bolivia y las veces que iba al consulado argentino traté de no dictaminar mucho sobre el asunto, a pesar de que se dieron cuenta que yo no estaba de acuerdo. Pero ahí hay una categoría de ideación colectiva, llamémosle así. De pronto todo el mundo de acuerdo con el gobierno en una guerra contra los ingleses. Yo hablé con algunas personas y dije,
No podemos ganar esa guerra. ¿Cómo Argentina se va a enfrentar a Inglaterra en una guerra marítima nada menos? ¿Están locos? ¿Qué experiencia tiene la Argentina de guerras marítimas? Ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Ninguna de ninguna de ninguna. Ninguna experiencia en guerras marítimas. ¿Se podía perder? Claro que se podía perder. ¿Se podía ganar? No. No, para nada. Esa guerra no estuvo pensada en la Argentina. Según las personas amigas con las que yo he charlado, esa guerra estuvo pensada en Inglaterra para ayudar a la presidenta de Inglaterra de aquel entonces, porque ella estaba perdiendo su prestigio. Entonces idearon esa guerra en Inglaterra, la transmitieron a Estados Unidos y Estados Unidos se la transmitió a los militares, es decir, los militares aparentemente tuvieron una idea grandiosa de hacer una guerra contra los ingleses para recuperar las Islas Malvinas, y que eso tal vez les podía levantar el ánimo de la población a favor de los militares. Y el gobierno yanqui le dijo, pues sí, métanle, o sea, nosotros no nos vamos a meter. En último caso, por ahí les ayudaron. Y los militares argentinos, tan inteligentes, se metieron en la guerra. Y perdieron, absolutamente. Entonces, Margaret Thatcher ganó, el gobierno de Margaret Thatcher subió otra vez de categoría, Margaret Thatcher fue reelegida. Fue una trampa política. Pero bueno, gracias a esa trampa política nos liberamos de los militares de una vez, porque la gente, así como la gente apoyó la guerra, cuando la guerra se terminó y perdimos, dijo, los militares no sirven, ¿no es cierto? Y esos son los mayores ejemplos de que las opiniones políticas hechas por una multitud casi siempre son estúpidas. La multitud es estúpida. Y no me voy a cansar de decirlo, la multitud es estúpida. Y eso está en todos los libros de psicología dicho de manera elegante, de manera científica, ¿no es cierto? Pero la multitud no piensa, reacciona, pero no piensa. El arte de pensar es individual, no es colectivo. ¿Sí? De manera que el socialismo, el comunismo, son ideales que todavía no van a funcionar hasta que no haya un equilibrio entre individualismo y sociedad. Una sociedad formada por individuos podría funcionar bien, pero una sociedad formada solamente por multitudes no va a funcionar bien, porque va a depender siempre de un líder. Y ese líder le va a decir, hagamos esto, y todo el mundo, ya hagamos. Perón, Hitler, Stalin, los grandes líderes que pueden llevar a una sociedad hacia cosas terribles. Yo no sé de qué manera la mayor parte de la población de Estados Unidos no eliminó a palos, aunque sea, al presidente norteamericano que autorizó que lanzaran bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades de Japón, para terminar con Japón en la Segunda Guerra. Esas armas no estaban autorizadas internacionalmente, solamente las tenía Estados Unidos. Y solamente las tenía para amenazar a Hitler. Ve a Hitler, acá le damos unas películas de muestra de que tenemos esta bomba. Si usted no detiene esta guerra, vamos a lanzar estas bombas sobre Alemania. Pero no hubo necesidad porque Rusia llegó a Alemania antes
Y ahí terminó la Segunda Guerra. La Segunda Guerra la terminó Rusia, no Estados Unidos. En todas las películas aparece como que los yanquis ganaron la guerra. Mentira, no ganaron nada. Fue Rusia la que ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Los rusos llegaron a Alemania y ahí se mató Hitler. Después llegaron los norteamericanos, después llegaron los ingleses, después llegaron los franceses. Pero una vez terminada la guerra en Europa, había que terminar en Japón. Estados Unidos se metió estúpidamente en una guerra con Japón y no sabía cómo terminarla después. Y Roosevelt jamás hubiera hecho eso, pero Roosevelt murió y Truman, un imbécil, quedó en el gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? No es el único imbécil que ha quedado en el gobierno de Estados Unidos, pero ese fue el de aquel entonces. Y Truman no tuvo mejor idea que terminar la guerra de una vez lanzando dos bombas atómicas, que era un material prohibido, ¿no es cierto? No puedes tener un arma como esas y lanzar sobre la población. No era una guerra lanzada sobre los combatientes, sino sobre la población, ¿no es cierto? Fue la población de Hiroshima y Nagasaki la que desapareció con esas bombas. Esas bombas hacían desaparecer a las personas. Las personas que estaban cerca de la explosión de la bomba simplemente se volatilizaban. No sabemos qué bombas tendrán ahora, pero en aquel tiempo eso ya fue un exceso de agresividad de parte de Estados Unidos. Y siempre hizo cosas con exceso Estados Unidos, en Indochina, en Vietnam, ¿sí? En Afganistán, en Irak, donde sea que se han metido los norteamericanos han hecho barbaridades. Entonces, el asunto es, ¿por qué una población puede apoyar este tipo de barbaridades? ¿Por qué una población como la Argentina puede decir, sí, está bien, vamos a apoyar a los militares para recuperar las Malvinas? Primero, ¿no piensan los argentinos que Inglaterra tiene mucha más experiencia que Argentina en guerras marítimas? Si Inglaterra venía varios siglos teniendo guerras y ganándolas, ¿por qué la Argentina, que no tenía ninguna experiencia, iba a ganar esa guerra? ¿Quién dijo que la Argentina iba a ganar esa guerra? Y bueno, el problema es todo lo que quedó después. Hasta no hace mucho hay soldados que estuvieron en la guerra de las Malvinas y no sabemos qué cosas habrán pasado, qué sufrimientos habrán pasado, que muchos de esos soldados se han suicidado después. A lo largo de años ha ido pasando. Muchos soldados que estuvieron en esa guerra de las Malvinas terminaron suicidándose. Tal vez porque eran soldados muy jóvenes, no fueron preparados para ir a una guerra, se sintieron mal por haber perdido una guerra, sintieron que no habían defendido a su país como era debido, no estaban preparados ni para una guerra, ni mucho menos para perder una guerra. Así que eso fue un desastre provocado por los militares argentinos, que no otra cosa se podía esperar, porque esos militares capaces de dirigir torturas y masacres, una vez que estuvieron en una verdadera guerra, no sabían qué hacer, no sabían qué hacer. ¿Mm? Ahí se vio lo cobardes y estúpidos que eran esos militares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente de todas maneras piensa a nivel colectivo que algo puede estar bien cuando en realidad eso no está bien? Entonces, para eso nos sirve estudiar a Moscovici, ¿sí? Vamos a estudiar a Moscovici, estas ideas colectivas, cómo funcionan, cómo se forman. Pero previo a eso,
vamos a estudiar también el tema de identidad. ¿Cómo se forman las identidades? ¿Por qué uno se siente identificado con tal o cual idea? La idea de nación, la idea de raza, la idea de cultura, simplemente la idea de familia, para no ir muy lejos. Ahí empiezan nuestras primeras identidades. Identidad como familia, con el apellido, por ejemplo. Que esto es complicado. ¿Con qué apellido te identificas? ¿El apellido de tus papás, de tus abuelos, de tus tatarabuelos? ¿De quién? ¿Por parte de padre o de madre? Aquí en Bolivia hay que usar los dos apellidos, de tu papá y de tu mamá. En Argentina se usa solamente un apellido, el del papá. Y he tenido problemas porque yo como argentino solamente uso un solo apellido, el de mi papá. Pero a veces en algunos documentos me han exigido poner los dos apellidos. Esto es un problema. Así que he tenido que ir después arreglando esto, ¿no es cierto? Aquí mismo en la universidad. Y he tenido que decirles, no, no soy Barraza Badrán, soy Barraza, nada más. Listo, eso nada más pongan. Porque ya me ha venido un consejo de La Paz a raíz de raíz de mi jubilación, todo esto me han dicho, no, usted es argentino, ponga un solo apellido, el apellido de sus padres, nada más. Entonces, bueno, antes me decían acá en Bolivia, ponga el apellido de su mamá también, si van a creer que usted no tiene papá. Pero ahora me han dicho, no, usted tiene que poner el apellido de su papá nomás porque usted es argentino. Entonces, diferentes costumbres, ¿no?, en cada país. Pero el hecho de que yo use el apellido paterno significa que el apellido materno no sirve. ¿Tengo que borrar mi línea materna? No, no la borro. Está ahí. Pero cuando vamos hacia atrás, no sé ustedes, pero yo tengo un tremendo problema de apellidos. De mis abuelas que se casaron por segunda vez, o de abuelos paternos o maternos que aparecieron una vez o otra vez, diferentes abuelos, diferentes apellidos. Acá me imagino que también en Bolivia pasa con la ley de divorcio, ¿no es cierto? Un apellido, otro apellido, según los matrimonios de las abuelas o de las madres. Todo eso causa algún problema particular. Pero en términos generales, la identidad se forma de una manera muy aguda en los procesos de socialización con respecto a la familia, al lugar donde uno ha nacido, al país donde uno ha nacido y, en términos mucho más generales, a la región donde uno ha nacido. Hablo de la región en sentido amplio. Hemos nacido en Latinoamérica, somos latinoamericanos. Eso de alguna manera nos da una similitud. Hoy en día la Argentina se ha abierto más a Latinoamérica. Entonces se supone que Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Venezuela, todos somos latinoamericanos. Ahora, si excluimos a todos los países que no hablan español, entonces nos encontramos solamente con los hispanoamericanos, los que hablamos español, los que hablamos castellano. Dejamos a un lado a los brasileños porque hablan portugués, o a la gente de algunas islas cerca de Cuba, la gente que habla holandés o que habla inglés o francés. Entonces, tenemos formas de agruparnos, ¿no? Grandes agrupaciones. Por ejemplo, Inglaterra fue un imperio. Entonces, conquistó lugares y muchos lugares todavía quedan con una cierta, digamos,
no dependencia directa, pero simbólica con Inglaterra. Así la parte inglesa de Canadá, por ejemplo, todavía siguen algunos criterios ingleses, su idioma, para empezar. Australia, hay algunos documentos australianos que tienen la imagen de la reina. O sea, los australianos simbólicamente se sienten parte de Inglaterra, parte del Imperio Británico. Que se llamó Imperio Británico abarcaba muchas cosas, abarcaba indirectamente parte de Latinoamérica, la India. Antes eran los dueños de Estados Unidos también, hasta que Estados Unidos se separó de ellos, ¿cierto? Antes de la Revolución Francesa hubo la Revolución Americana en 1776. La Revolución Francesa fue en 1789. De manera que más bien los americanos le ayudaron a los franceses después en su guerra. Los americanos, los franceses les ayudaron a los americanos y después los americanos a los franceses. Pero el problema aquí es cuánto es el tiempo que se tarda para formar una identidad nacional o supranacional. ¿Sí? ¿Qué es Bolivia? Ustedes me dirán, bueno, Bolivia es tal, tal, tal y tal. No sé. ¿Por qué Evo Morales ha tratado de mandar aymaras a todas partes de Bolivia? Porque antes que Evo Morales subiera al poder, los cruceños querían hacer, aparentemente, una república aparte, un país aparte. A Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija iban a formar un país aparte. Eso se discutió mucho. Aparentemente la emergencia de Evo Morales y su gobierno impidió que se diera esta separación. Y de ahí las ideas de Evo Morales para controlar el oriente boliviano, a la mala y a la buena. Finalmente lo ha controlado permitiendo algunas cuestiones comerciales, ¿no es cierto? Y aparentemente, según lo dijo el mismo García Linera en una charla aquí en la universidad, el asunto del TIPNIS, de hacer una carretera por el TIPNIS, lo cual es una barbaridad, tenía como uno de sus efectos el permitir que la gente del Beni pueda traer su carne a Cochabamba o a La Paz por carreteras y que no les haría tan caro para tener que comercializar su carne en competencia con la carne de Santa Cruz. No veo que eso fuera tan importante como para partir en dos, el TIPNIS, territorio indígena, Parque Nacional Isiboro Secure, eso significa TIPNIS, ¿sí? Territorio indígena. El gobierno de Evo Morales es indígena, según él mismo. Parque Nacional es un gobierno que va a cuidar todas las áreas verdes de Bolivia, según él mismo. Isiboro Secure, dos ríos que se unen ahí. No había ningún motivo para que un gobierno que se dice que es amigo de la gente indígena, es un gobierno de indígenas, y que es un gobierno que va a cuidar las áreas verdes, haga semejante barbaridad como aceptar una carretera que va a partir en dos el TIPNIS y va a destruir todo lo que es el área verde del TIPNIS, que tiene una serie de consecuencias terribles que parta de eso.
No se explica cómo, por ejemplo, Evo Morales, que se dice indígena, le haga daño a los indígenas del Tipnis que venían a conversar con él. Cuando estaba Paz Zamora, los indígenas de esas partes de Bolivia hicieron una marcha para hablar con el presidente. Quisieron ayudarlos, pero ellos no quisieron marchar. Y llegaron a La Paz. Y en La Paz, el mismo presidente Paz Zamora salió a la calle a recibirlos. Y toda la población de La Paz salió a la calle a recibirlos. Y les daban agua, comida, los abrazaban. Un recibimiento hermoso. A partir de ahí, a partir de ahí, es que se hacen todos los convenios para el TIPNIS. Cuando llegó Evo Morales, presidente indígena, que quiere a todos los indígenas y que va a ayudar a todos los indígenas del TIPNIS hacen otra vez una marcha, igual que la que hicieron cuando estaba Paz Zamora. Pero ¿qué pasa? A mitad de camino, la policía, el ejército los ataca, les pegan, los atan, les ponen parches en la boca para que no griten y los mandan de vuelta otra vez a su territorio indígena. En un gobierno dirigido por un indígena que dice que va a ayudar a los indígenas. No sé. Y hay gente que se niega a discutir esto. Tengo amigos masistas que se niegan a discutir esto que es tan evidente de que este gobierno está mintiendo. No es un gobierno a favor de los indígenas. Además está mintiendo porque es un gobierno de aymaras y quechuas, pero hay mucha gente aymara y quechua que no está de acuerdo con este gobierno, porque no le gustan las cosas que están haciendo, que han hecho y que siguen haciendo. De manera que no es cierto que sea un gobierno aclamado por los indígenas. Ahora, al principio ganó, sí, pero después se estaba perdiendo. Ahora volvió a ganar, ¿por qué? Porque la presidenta interina esta que hubo hizo barbaridades, no hizo un buen gobierno, eso la desprestigió, y después se formaron pactos bastante oscuros para que pueda volver Evo Morales. Para mí, lo último del gobierno de Evo Morales fue la quema de bosques del Oriente, que seguramente estaba pactada porque los empresarios ganaderos, tanto cruceños como venianos, quieren ampliar las áreas para pastura, para sus vacas, para su ganado, su ganadería. Porque es una ganadería que después van a exportar las carnes. Y bueno, fue bastante evidente que no se hizo lo suficiente para parar ese incendio. No se hizo lo suficiente. Hubo una complicidad del gobierno para que ese incendio siguiera. Entonces ahí se notó que el gobierno de Evo Morales ya a esas alturas habían superado con la gente del Oriente los problemas que tenían al principio de su gobierno. A esas alturas no solamente los habían superado, sino que ya tenían una complicidad comercial, ¿no es cierto? O sea, el gobierno de Evo Morales ayudando a los ganaderos del Oriente para que quemen áreas verdes y que puedan tener campo abierto para sus vacas. ¿Ah? Claro. Todo esto es muy claro, o sea, hay gente que todavía quiere discutir esto. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Es como si todavía discutieras la guerra de las Malvinas. Pero por supuesto que te iban a ganar. Pero si Inglaterra tiene mejores posibilidades de ganar esa guerra. ¿Iban a ganar? Claro que iban a ganar. ¿Ganaron? Claro que ganaron. ¿Qué vas a discutir?
No se sabía acaso. No había forma de pensarlo siquiera. Entonces, las cuestiones políticas a veces son difíciles de discutir. ¿Por qué? Y ahí volvemos otra vez a aspectos que tenemos que estudiar en psicología social, dos más que la uno. ¿De qué manera se forman las ideologías? ¿De qué manera personas que no se conocen pueden actuar como si se conocieran? ¿De qué manera personas que no se conocen de pronto tienen acuerdos si no se conocen? ¿Acuerdos por qué? ¿En qué? Por ejemplo, vamos a defender el mar, la vuelta al mar. Sí, claro. ¿Hubo una injusticia en quitarle el derecho al mar, a la salida del mar a Bolivia? Sí, ha sido injusto, claro que sí. ¿Nos consta? Bueno, tanto como constar, no me consta, he leído, me han dicho, he aprendido. Entonces, ahí habría que ver documentación, habría que compulsar documentos, ¿no es cierto? A ver cuál es la verdad histórica, qué pasó, cómo no pasó. Ahí tal vez se descubriría que, lamentablemente, Bolivia no estaba bien preparada para esa guerra del Pacífico, ni de lejos, ni de lejos. Se podría comprobar como antes de eso. Melgarejo, por ejemplo, tuvo varias oportunidades para asegurar una salida al mar y no lo hizo. No le dio la gana, no supo hacerlo, no sabemos. Entonces hubieron posibilidades previas para obtener esa salida al mar o asegurarla. No se hizo. Después ya fue muy difícil. Con una guerra encima ya no se pudo. Y actualmente ni siquiera este presidente nuevo de Chile, que es de izquierda, igual que el gobierno de Bolivia, ha dicho que no va a discutir el problema de la salida al mar de Bolivia. No lo va a discutir. No hay nada que discutir con Bolivia acerca de ese asunto. Nada. Allende quería discutir ese asunto. Allende quería ayudar a Bolivia a tener una salida al mar. Allende pertenecía al Partido Socialista y tenía ideas de izquierda y estaba dispuesto a hacer una salida al mar. Incluso en algún momento hasta Pinochet estuvo dispuesto a tener alguna charla sobre eso con Banzer. Es decir, hay antecedentes de que alguna vez pudieron haber conversaciones. No sabemos por qué no se dieron, por qué no se impulsó aquello. Un poquito complicado. Pero actualmente ya es muy difícil. Ni siquiera un presidente de izquierda está predispuesto a discutir este asunto. No hay mar para Bolivia, listo, se acabó. No hay discusión. Y no importa cuál sea la ideología. Entonces, en otros momentos esto hubiera podido crear un desconcierto total en Bolivia. Pero fíjense que ya no existe esa idea de que todo Bolivia sufra, padezca y reniegue con este asunto. Cuando yo llegué a Bolivia hace como 50 años atrás, sí, todos los bolivianos estaban predispuestos a ir a una guerra si fuera necesaria para recuperar el mar. Ahora ya no. Yo veo que la gente joven de ahora ya como que no le importa, como que la gente joven de Bolivia piensa que eso es una cuestión anterior histórica que no les pertenece, no tienen idea.
También he visto que hay gente joven en la Argentina que ya no les interesa el problema de las Malvinas. Eso pasó, sí, pero no tiene que ver con ellos. Entonces hay mucha gente vieja, más vieja que yo incluso, que está un poco enfadada con las generaciones jóvenes que no quieren seguir con las banderas de generaciones anteriores. Entonces hay cambios generacionales que se dan por diferentes motivos. Y esos cambios generacionales hay que tenerlos en cuenta para qué? Para saber que las sociedades no son iguales durante muchos siglos, ni siquiera en Europa, ni siquiera en Europa. La mayoría de gente joven en Inglaterra no quiere saber nada con esta idea de la reina de Inglaterra, este asunto de la familia real. No les importa, no tienen que ver con eso. Pero, por primera vez en la historia, a la gente joven no solamente no le importa, sino que tampoco pierden tiempo con eso. No van a ver gente que haga permanentemente desórdenes para que se vaya la reina. No, simplemente no piensan en eso. Están pensando en otra cosa. Las generaciones nuevas ni siquiera piensan en las cosas que las generaciones anteriores pensaron, lucharon, defendieron. La gente joven actual ni siquiera piensa en eso, ni siquiera es su problema. No lo ubican como su problema. La gente joven de Bolivia no ubica mucho el problema del mar como su problema. Sí es un problema, lo admiten como un problema, es una justicia así, pero están buscando nuevos rumbos, ya no se quedan en eso. ¿Sí? No sé si en Argentina habrá mucha gente joven que todavía está esperando recuperar las Malvinas, puede ser, pero podría no ser también. Hay gente joven que está pensando en otras cosas. El futuro se nos viene encima a todos. En Feno 2, los que siguen conmigo Feno 2, saben que los problemas del futuro que se nos viene encima son mucho más graves que todo lo que mucha gente piensa. Mucho más graves. En toda clase de cuestiones. Así que la gente ya no quiere pensar en cuestiones previas, históricas, porque está pensando en las cosas que van a venir. La gente ya no quiere pensar en las cosas del pasado, piensa en las cosas del futuro. Entonces, cuando estudiamos estas formaciones sociales a partir de Moscovici, o cuando estudiemos el problema de la identidad, tenemos que tener en cuenta una cosa, chicos, que toda la sociedad mundial se está moviendo en términos de transformación. ¿Quiénes son los rusos que defienden a Rusia? ¿Qué Rusia es la que hay que defender? La Rusia de los zares, la Rusia socialista, la Rusia de Putin. ¿Cuál Rusia van a defender? El mismo Putin no está muy seguro, sabe él que no está muy seguro de qué es lo que significa Rusia. Entonces, por las dudas, dice, Ucrania es parte de Rusia y tiene que obedecerme. Y una gran parte de los ucranianos dice, nosotros no queremos saber nada con Rusia, queremos ser parte de Europa, no de Rusia. Rusia no es Europa. Rusia es un país eslavo, es un país antiguo, es un país con el que no nos identificamos. La mayoría de los que estamos en Ucrania no queremos identificarnos con Rusia. Queremos ser parte de Europa. Y Putin dice, no, ustedes son rusos,
que pertenecen a Rusia y los voy a matar si quieren salirse de Rusia. Bueno, el problema para Putin es, por supuesto, político-económico, no solamente político, ¿no es cierto? Porque si Ucrania pasa a ser parte de la Unión Europea, Ucrania va a tener recursos económicos y pactos económicos con Europa, ya no con Rusia. Rusia se va a quedar un poco aislada. Y hay una serie de cuestiones en juego. Hay un puerto muy importante para sacar el petróleo de Rusia hacia otros lugares. En fin, hay varias cuestiones económicas que están en juego ahí. O sea, no es que Putin sea un loco que hace esto por así nomás, ¿no? Tampoco crean eso. Putin no es tan loco. Es agresivo, pero no es tan loco. Él sabe que hay una serie de cuestiones importantes a nivel económico que se juegan si Ucrania deja de ser parte oficial de Rusia y pasa a formar parte de la Unión Europea. Hay cuestiones económicas fregadas ahí en juego. Pero también he fregado que Putin tome la costumbre antigua de lanzar una guerra para decir, si no están con nosotros los vamos a matar. Que es algo que ya no debería existir, pero todavía estamos con eso. Ahora, ¿con quién se identifica la gente? Los rusos, ¿con quién se identifican? ¿Qué significa ser ruso? ¿Ser ruso significa estar con Putin? ¿O ser ruso también implica respetar la decisión de los ucranianos? Ojo que dentro de Ucrania hay rusos, prorrusos, y también ucranianos pro-Ucrania, pro-Europa. Y todo eso está dentro del territorio de Ucrania. Por otra parte, si ustedes estudian la historia, van a ver que Rusia empezó en Ucrania, o sea, es complicado el asunto. Pero hay cuestiones actuales que desgraciadamente tienen que ver con cuestiones pasadas. Y si uno no estudia la historia, no entiende por qué suceden las cosas que suceden. Por lo tanto, el estudio que nos provee el tema de identidad y los temas de Moscovici, ¿sí?, sobre percepción social, nos van a permitir entender por qué la gente actúa como actúa. La representación social es algo que yo me hago en mi cabeza, pero hay muchas personas que haciéndose representaciones sociales más o menos diferentes, en lo esencial concuerdan. ¿Sí? Yo no creo que todos los argentinos tengamos la misma representación social de la Argentina. ¿Qué es una representación social? Ideas, dibujos, formas, ¿no es cierto? Aunque más no sea por un asunto de edad, de generación. Mi generación tuvo una idea de la Argentina que difícilmente se nos va a borrar. Las generaciones anteriores a la mía tenían otra idea de la Argentina y las generaciones nuevas seguramente tienen otra idea de la Argentina que a lo mejor yo puedo compartir o no, ¿no es cierto? No sé qué idea tiene la gente joven de la Argentina, ahora, actualmente. Y más o menos sé que la gente joven de Bolivia ya tiene una idea un poco más concreta de lo que es el mundo más allá de Bolivia. Cuando yo llegué a Bolivia todavía había mucha gente que sí tenían una cierta idea del mundo exterior a Bolivia, pero tenían todavía una idea más concreta de Bolivia hacia el interior. Era gente más folclórica, digamos así, más de tierra adentro. Pero ya hace rato que Bolivia ya salió al exterior. No es que cuando yo llegué estuvieran muy en el interior tampoco. Había gente que
estaba conectada con muchas cuestiones exteriores en cuanto a música, películas. Sí, había una apertura al exterior, pero todavía había mucha carga de la historia, ¿sí? Mucha carga de lo que había pasado con la guerra del Chaco, con, con la guerra con Chile. Todo eso estaba todavía muy fuerte cuando yo llegué a Bolivia. Hoy en día ya no. La gente joven creo que ya está bastante desinteresada de lo que pasó con la guerra del Chaco, con la guerra por el mar. Son cosas pasadas. Y la gente actual está pensando en otras cosas. Creo que la gente joven de Bolivia hoy en día está pensando más en el mundo que en Bolivia. Tiene su mirada más hacia afuera. Lo que me parece interesante, lo que me parece interesante, también en la Argentina. Claro que en la Argentina ya de entrada, como todo el mundo ha sido, quien más, quien menos, hijos de inmigrantes, siempre han tenido una mirada hacia afuera, especialmente hacia Europa. Más bien, para mí fue una sorpresa que la gente argentina en la época de la Guerra de las Malvinas, todos, viejos y jóvenes, estuvieran contentos porque iban a pelear con Inglaterra para recuperar las Islas Malvinas. A mí personalmente no me interesa si las recuperan o no. Me gustaría que se recuperaran las Islas Malvinas, pero no me gustaría que se recuperen en un acto de guerra, sino con un reconocimiento oficial de Inglaterra que diga sí, consideramos que hemos obrado mal y consideramos que la Argentina tiene derechos sobre las islas. Eso sería bien civilizado de parte de Inglaterra. Pero el hecho de que no lo hagan significa que Inglaterra no es un país civilizado, para nada. Políticamente Inglaterra sigue siendo la misma Inglaterra de hace 1000 años atrás. Y que, como ha ido perdiendo su imperio, son capaces de defender cualquier pedacito en los cuales ellos puedan todavía pisar fuerte, lo cual habla mal de Inglaterra a nivel político, ¿no es cierto? Políticamente diría que los ingleses son unos imbéciles y quieren todavía defender su primacía en las Islas Malvinas. Y políticamente también diría que los argentinos son despistados y creen que con una guerra le van a ganar las Malvinas a Inglaterra. No va a ir por ahí. Hay que insistir en la vía diplomática, hacer acuerdos diplomáticos. Hay que insistir por ese lado. Como a Bolivia no le queda tampoco más remedio que seguir insistiendo por la vía diplomática, con la recuperación marítima, porque por el lado de una guerra, no sé, lo veo un poco difícil a estas alturas de la historia, ¿no? Pero no sé si a la gente joven le interesa esto. Entonces, estos problemas de ideología, de política, podrían entenderse relativamente bien con las ideas de Moscovici, ¿sí? Sobre esta idea de una especie de, yo les diría que las ideas de Moscovici se parecen un poco a estas ideas de Jung de un inconsciente colectivo, o sea, ¿en qué medida se forma un inconsciente colectivo de un país? Yo, esto ya fue estudiado, no lo estoy inventando, ¿sí? No lo estoy inventando. La posibilidad de una psicología de las naciones ya fue hecha en Alemania, hace mucho tiempo atrás. Hemos visto esto en la historia de la psicología social y el social 1, pero todavía hay una recurrencia en psicología social de cómo se forman las ideas, cómo es que mucha gente puede pensar algo parecido o igual, con poderosos efectos políticos o económicos
¿Cómo todo un país puede ir a la guerra? ¿Por qué un país puede ir a la guerra? ¿Por qué? ¿Qué de bueno hay en una guerra, aparte de nada? Nada. ¿A quién le servir una guerra? A los países que ya están preparados previamente para hacer esa guerra y ganar esa guerra. Si no, no. Hitler estaba preparado para ganar varias guerras, pero se le fue la mano. Se le fue la mano por idiota, por poco astuto. Hitler no pensó ni en sus remotos sueños de que los rusos se iban a preparar y le iban a dar tal paliza a los alemanes que los iban a sacar de Alemania y los iban a corretear hasta Alemania. Los sacaron de Rusia y los corrieron hasta Alemania y los corrieron hasta la misma Alemania y les ganaron la guerra. Y ahí terminó la Segunda Guerra Mundial, con los rusos encima de Alemania. ¿Sí? Lamentablemente los rusos estaban en aquel tiempo conducidos por Stalin, que fue también un loco, un genocida. Ven ustedes, es difícil hablar bien de los grandes líderes políticos. A mí particularmente me es muy difícil hablar bien de los líderes políticos, porque la mayoría han sido locos, asesinos. No hay forma de hablar bien. Entonces, la esperanza que tengo yo, me voy a morir con esa esperanza, obviamente, y que tenemos muchos, es que se perfeccione la democracia. Una democracia en la que sinceramente haya una población civil que no le permita a un líder hacer lo que le dé la gana, que no se lo permita. Ese tipo de democracia todavía no se ha dado. Se está luchando para que llegue a haber esa democracia, pero todavía no la hay. Cuando la haya va a ser hermoso, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos que toda la gente de una población tenga un nivel cultural muy alto como para poder tomar decisiones lúcidas, poder tomar decisiones clarísimas, decisiones que tengan un peso intelectual, científico, no decisiones que estén mandadas por otro. No que un líder que diga, haremos esto y todo el mundo, sí, haremos esto. No, no. ¿Somos seres humanos o somos monos? Sí, somos monos. ¿No es cierto? Hay mucha gente que se siente orgullosa de ser mono. Está bien. Si hay gente que quiere ser mono, tiene derecho a ser mono. No hay problema. Pero el problema es para la sociedad misma. ¿Sí? Cuando una sociedad de monos es dirigida por un mono mayor, entonces no podemos esperar decisiones evolutivas muy grandes para esa sociedad. Entonces, estos dos temas, identidad es un tema importantísimo, y representaciones sociales, que es un tema que lo ha estudiado especialmente Moscovici, son dos temas importantes que los vamos a estudiar desde ahora y le vamos a dar por lo menos un par de clases más para ver todo lo productivo de estos temas, todo lo productivo de estos temas, especialmente en relación con un tema que no lo doy en clase, pero es el tema de la ideología. No lo doy porque es un tema que nos lleva mucho más a la psicología política que a la psicología social. Pero el tema de la ideología es un tema directamente relacionado con estos temas que estamos viendo ahora. Entonces, veremos todavía en la próxima clase estos dos temas, antes de pasar al último tema, pero veremos estos temas de identidad y representaciones sociales, porque son temas relacionados. Representaciones sociales quiso ser
quiso ser un tema omniabarcante, que abarque varios otros temas de lo que estudiamos en Psicología Social 1. Moscovici quiso unir varios de esos temas en uno solo, que fueran representaciones sociales. Y se ha usado el tema de representaciones sociales. Incluso en nuestra carrera, hay una docente nuestra, Ruth Quintanilla, que ha dirigido algunas tesis sobre el tema de representaciones sociales. Yo también dirigí una tesis sobre representaciones sociales. Entonces, no es que es un tema que se ignore en la carrera, no, se han hecho tesis sobre ese tema en la carrera. Pero actualmente la psicología social está dando otra vuelta de tuerca, y no quiero meterme en temas muy últimos, pero en estos temas que les estoy dando ahora, voy a tratar de ubicarlos casi en los límites de lo último que se está tratando en Europa y en Estados Unidos sobre este tema. Sí. Ahora, yo los invito a ser curiosos. Busquen en Internet. Hay muchas cuestiones sobre psicología social. Hay varios artículos. Ustedes empiecen a buscar temas. No busquen psicología social. Busquen temas específicos. Y con cada tema específico les van a ir apareciendo otros temas similares. Y ahí van a aprovechar para ver un poco de la historia de la psicología social y los nuevos temas, los nuevos autores, las perspectivas nuevas que hay sobre cuestiones de psicología social. ¿Sí? No hay un solo libro de psicología social que abarque todos estos temas, ni hay tampoco investigadores que yo les pueda dar exactamente esto, porque los investigadores últimamente se dedican a hacer pequeñas cosas, se dedican a agarrar un punto muy específico acerca de un tema. No hay ya los investigadores que hacen grandes temas, grandes libros. Últimamente cada vez se aprecia más los investigadores que hacen investigaciones pequeñas, específicas, sobre un tema específico, y le dan a este tema específico un alcance muy grande. Entonces, vean ustedes en Internet, busquen, van a encontrar muchas cuestiones acerca de estos temas. Sean ustedes también inquisitivos, busquen. Hay muchísima bibliografía en Internet, aprendan a usar el Internet. Y les permito que, si tienen buenas búsquedas de Internet, las aprovechen para sus temas de trabajo práctico, e incluso para sus exámenes. Si ustedes me dicen, profesor, sobre este tema he encontrado en Internet, en tal lugar he encontrado esto y esto, quiero hablarte de esto, ya listo, no hay problema. Los libros que yo les doy, las bibliografías que les doy, son bibliografías con cuestiones muy puntuales, a partir de los cuales se puede entender un tema. Pero todo lo que hay que hablar de ese tema es mucho, y ustedes lo pueden encontrar en Internet. ¿De acuerdo? Listo, chicos, hasta aquí nomás la clase de hoy. Vamos a ver más cosas en la próxima clase. Gracias, chau, chau.